Bueno, yo creo que también hay que recordar, aparte de que Domingo es miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que está en la red ciudadana por la nueva cultura del agua del Tajo, Tello, y sus afluentes y sus ríos, y que el día 20 de junio hay una manifestación por la defensa del Tajo en Talavera de la Reina, ¿no? Yo creo que es de justicia mencionarlo. Y ahora va a intervenir Rafa Sánchez, que, bueno, dice que viene como experto de la WWF, pero es uno de los nombres de referencia en el tema de caudales ambientales y, en fin, yo creo que todos lo sabemos y seguramente va a ser súper interesante lo que nos diga. Encima de ese. Bueno, antes de nada, pues quería agradecer también la gentileza de la invitación. A mí me encanta hablar de caudales ecológicos y aprovechando además que estamos en un ambiente bastante familiar y en una cuenca que me resulta muy afín porque es el Ebro y soy ciudadano del Ebro, pues me hace mucha ilusión hacer esta presentación también, ¿no? Decir quizá que la presentación va a ser bueno, pues como podéis imaginar hay bastantes cosas que se han dicho ya. Yo voy a hacer un repaso casi muy gráfico y al final me voy a ir de aquí hasta el final de la cuenca, porque yo creo que es muy importante pues tener esa visión de cuenca y cómo ahí pues se elaboró una propuesta, que es una propuesta oficial que está sobre la mesa y de alguna forma está ahí como en una nube y a ver qué pasará, porque tendría que meterse dentro del plan y a ver cómo encaja, ¿no? Entonces voy a hacer también algunas referencias, ¿no? Porque se han hablado algunas cuestiones de método, mucho sobre el tema de método. Ayer se hizo una referencia, yo creo que es muy importante sobre el tema este de métodos, que tengamos algunas ideas claras, ¿no? Entonces, por eso he hecho una pequeña modificación en la propia presentación, pues porque para dar pie precisamente a hablar de esto, ¿no? Del tema de la metodología, pues cómo al final puede ser un discurso eterno, pero al mismo tiempo estéril. Porque el debate probablemente sea otro y lo tenemos que abordar desde otro punto de vista o desde otros marcos, ¿no? O desde una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar en principio de los caudales ecológicos, de caudales ecológicos en general y el ejemplo con el tramo final del río Ebro, ¿no? Con su delta, con su estuario y con una parte muy importante, y el mar, ¿no? Porque los ríos no acaban donde empieza el mar, sino que también se meten dentro del mar, ¿no? Y hay parte del mar que está muy influenciada por el río y es muy importante, ¿no? Y esto además, todo lo que estoy diciendo, pues ya veréis como hay unas cuantas referencias legales, porque no es una cuestión simplemente de determinación con carácter técnico o científico, sino que hay toda una serie de compromisos, que tenemos compromisos legales, pues de una serie de consideraciones que tenemos que hacer a la hora de dejar una serie de caudales por nuestros ríos, ¿no? Y no son baladíes. Entonces voy a también tratar de engarzarlo un poco con todo esto y a ver al final qué es lo que sale, que tampoco estoy muy seguro al final del producto final lo que sale, ¿no? Algunos fundamentos, sobre todo en gráfica e imágenes, haciendo referencia al tema de los métodos, ¿no? Esto ya hemos visto mucho, un hidrograma, este es el caso del Ebro, cómo cambia a lo largo de todo un año y como veis pues hay unos caudales mínimos, unos caudales de crecida y sigue pues desde luego hay una variabilidad que no solamente tiene importancia en términos físicos, sino que también, o sea, en términos de caudal, sino también físicamente y ecológicamente tiene mucha importancia esa variabilidad que tiene el propio río, ¿no? Esa variabilidad que cuando vemos una serie de años superpuestos, pues decimos, esta sería la huella hidroecológica, si me permitís decir, del Ebro en régimen natural, ¿no? Entonces, como veis, es una de las características fundamentales la variabilidad de nuestros sistemas naturales, ¿no? También quería decir otra cosa, perdonadme, porque voy insertando ideas conforme me van viniendo a la cabeza y algunos apuntes que tengo aquí, sobre el tema de caudales ecológicos. O sea, pasamos a hablar en un primer momento, durante una serie de décadas, de caudales. Prácticamente era caudales. Luego le pusimos el adjetivo de ecológico, que yo creo que todavía no es el propiamente que debe recibir, y estamos hablando mucho de caudales biológicos. Porque estamos pensando en determinadas especies que funcionan o que teóricamente funcionarían bien, y entonces, bueno, pues hablamos de esos caudales que son buenos para determinados aspectos biológicos. Pero ecológico es todavía un paso más, porque hablamos del ecosistema, es un enfoque de todo el ecosistema, y como dice la directiva Marco, que muchas veces no somos capaces de saber el alcance que tiene, el estado ecológico es una expresión de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Y cuando hablamos de funcionamiento estamos hablando de esto.
Estamos hablando de que fundamental en nuestros ríos es mantener una parte de esta variabilidad, porque con esta variabilidad los ríos funcionan, nuestros ríos funcionan, y nuestras especies han sido capaces de coexistir con estos regímenes a lo largo de siglos y siglos y siglos, y precisamente por eso son las especies que tenemos. Por lo tanto, perdonad, pero todavía podemos hablar probablemente de caudales biológicos, pero a caudales ecológicos todavía nos queda un poco, ¿no? Pues para poder integrar toda la parte esta de la ecología y cómo funcionan realmente los ecosistemas, ¿no? Algunos principios básicos, ¿no? Porque solamente teniendo unas cuantas ideas, de los 200 y pico métodos que en un momento dado se puede hacer referencia y decir, bueno, es que hay tantos métodos que no nos podremos de acuerdo nunca. Pues con 2 criterios nada más, os aseguro que 185 se quedan fuera porque no cumplen los criterios mínimos, si me permitís decirlo, ecológicos. Entonces, si empezamos a discutir de que es que hay tantos métodos y tantos resultados que nunca nos vamos a poner de acuerdo, pues no. Pues vamos a establecer, a sentarnos a ver cuáles son los criterios que tienen que cumplir los métodos, los buenos métodos, y a partir de aquí probablemente adelantaremos mucho. Pero si nos quedamos estancados en el debate de los métodos, la variabilidad de los resultados y todo lo que queréis, probablemente de ahí estaremos estancados y no podremos tirar adelante. Cosas básicas, cuestiones básicas. Pues existen patrones hidrológicos, como veis, hay unos patrones donde una época de caudales bajos, otra época de caudales altos, con régimen de crecidas, y asociados precisamente a esos patrones hidrológicos existen toda una serie de patrones biológicos acoplados unos patrones con los otros. Entonces, como veis, este es un ejemplo de un río americano, pues la migración de algunas especies de peces, por ejemplo, se produce casualmente o no casualmente, pues cuando se producen también los momentos de crecida, ¿no? Igual sucede, pues por ejemplo, con el tema de la vegetación, con el tema del ave, etcétera, etcétera. ¿Qué casualidad o qué causalidad de una cosa con la otra? Entonces, lo que sí que cada vez se habla más, y desde luego ya las bases científicas están muy sólidas, es que la hidrología, los patrones hidrológicos y ecológicos están acoplados. Por lo tanto, la primera lección, el primer aprendizaje hidroecológico que podemos tener es que tienen que haber también unos patrones en nuestras propuestas que vayan acorde con sus patrones naturales, porque acoplados a eso existen toda una serie de especies. Si rompemos esos patrones, estamos rompiendo también parte de esos patrones biológicos y por lo tanto estamos afectando a las especies. Una primera lección. La siguiente cuestión, evidentemente los caudales mínimos no son caudales ecológicos. ¿Por qué? Porque un caudal mínimo no respetaría esos patrones y por lo tanto pues habrá muchas partes de ese ecosistema que realmente pues no funcionarían bien. Por lo tanto no serían ecológicos. Por lo tanto, aquellos 200 métodos, pues resulta que como la mayor parte de ellos, una gran parte de ellos, o la inmensa mayoría, puedo decir 180, son solo caudales mínimos, pues estos no nos sirven, o nos sirven solo una parte. Por lo tanto, mirad todo el trabajo que nos quitamos de encima para discutir. Solamente como un criterio, como la variabilidad. No vamos a hablar de caudales mínimos, vamos a hablar como mínimo de patrones estacionales. Caudales mínimos sin una época, pero patrones estacionales.